Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos en el capítulo, en el Salmo número 91. El Salmo 91, versículos 1 al 6. Salmo 91, versículos 1 al 6. Voy a dar lectura a este pasaje y ustedes van a seguir allí con su vista. Salmo número 91, versículos 1 al 6 dice: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hasta allí vamos a tener nuestra lectura y nuestra meditación en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Salmos, como nosotros tal vez hemos oído, se trata de realmente el himnario, en un momento dado el himnario de la palabra de Dios. Son poesías que en muchos aspectos se manifiestan y los escribieron las personas que en un momento dado se encontraban en alguna circunstancia o situación de sus vidas, de tal manera que lo plasmaron a través de estas palabras poéticas y posteriormente, claro está, fueron plasmados en la palabra del Señor. Es palabra de Dios. Ahora bien, y estos salmos a muchas incluso personas les llama poderosamente la atención y es motivo de frecuente reflexión, como todos nosotros sabemos que es palabra de Dios, que debe de ser de frecuente reflexión en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros teníamos una profesora en el IEM y esta profesora frecuentemente predicaba cuando teníamos algún devocional y que le tocaba a ella, siempre hablaba del libro de los Salmos, ya fuera en la hora de la capilla que nosotros teníamos cada miércoles a las 10 de la mañana, teníamos capilla y si le tocaba a ella predicar, frecuentemente predicaba en el libro de los Salmos. Incluso en algunos devocionales de veladas de oración o de ayunos de oración y cosas de esta naturaleza, por lo general, cuando ella se levantaba para predicar y que nosotros sabíamos que iba a hablar, frecuentemente ya sabíamos en dónde iba a predicar, incluso pues algunos ya le poníamos el mote de salmitos. ¿Por qué? Porque siempre que hablaba, siempre generalmente predicaba en el libro de los Salmos. Por alguna razón ella prefería este libro y entonces era objeto de meditación y de enseñanza incluso pues para nosotros, de tal manera que apenas lo veíamos nosotros que se iba a parar para hablar y ya nosotros estábamos listos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Salmos, porque frecuentemente pues comenzaba, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Entonces por eso incluso nosotros le decíamos y se ganó el monte de salmitos, ¿verdad? Bien, en esta ocasión nosotros vamos a meditar precisamente en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos en su capítulo 91, y en ese sentido nosotros vamos a tratar de reflexionar en esta hora. Sabemos que no en toda su profundidad, porque es palabra de Dios y que nosotros sabemos que en toda su profundidad definitivamente nosotros no podemos nunca llegar hasta ella, pero en esta hora vamos nosotros a meditar en lo que podríamos llamar la protección del Todopoderoso. La protección del Todopoderoso. Este grandioso salmo no tiene título, tampoco incluso se nos dice quién es el que lo escribió. Los grandes expertos nos dicen que el salmo que no tenga título, que no tenga autor, generalmente se le atribuye al último autor que se mencione previo al salmo. Entonces, si eso significa que Moisés lo escribió, porque el Salmo número 90 es la oración de Moisés, varón de Dios, y
Entonces, como consecuencia, significa que el Salmo 91 él lo escribió. Pero, sea como sea, de cualquier manera está incrustado en la palabra del Señor y es palabra de Dios y es motivo de meditación en esta hora para nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La protección del Todopoderoso. ¿Qué podemos aprender para nosotros en esta hora y en esta mañana en relación con esta situación en cuanto a nuestra vida? ¿Qué es lo que nos enseña este salmo? ¿Y qué podemos nosotros meditar y reflexionar tocante a ello? Bien, pues en el libro de Salmos, en el capítulo 91, en el Salmo número 91, tenemos nosotros grandes bendiciones y promesas que nosotros hemos de ponerlas en práctica en nuestra vida, y nosotros debemos de creer con todo nuestro corazón exactamente lo que se nos dice aquí. Y vamos nosotros entonces ahora a indagar qué es lo que nosotros podemos ver en relación con la protección del Todopoderoso. Bien, ¿cómo se da esto y en qué sentido nosotros podemos entender en ese aspecto la cuestión la cuestión de la protección del Señor? Primero, se da cuando se vive en un ambiente familiar con Dios. En un ambiente familiar con Dios. Entonces se da exactamente las bendiciones que nosotros tenemos descritas en este pasaje. Vean lo que nos dice el versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nos damos cuenta de lo personal que se hace estas palabras en relación con el escritor, el que habita. Fíjense bien, eso significa entonces que definitivamente no es para cualquiera la promesa y la bendición que nosotros tenemos en este pasaje, sino solamente para aquellos creyentes, para aquellas personas que se atreven a habitar al abrigo de Dios. Es decir, es una habitación continua, no es esporádica, no es simplemente vivir ajenos a esta habitación o en relación con el Señor. No, es necesario habitar al abrigo de Dios. Habitar, fíjense bien. En ese sentido nosotros comprendemos y entendemos que para conocer mejor a una persona, para conocer mejor a alguien, no hay nada mejor que habitar en familia. Cuando nosotros habitamos en familia, podemos conocernos más íntimamente, y en ese sentido incluso moramos con aquella persona. Cuando nosotros habitamos, como consecuencia moramos. Entonces, dice el salmista, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Vean ustedes entonces que en ese sentido el Señor nos enseña a través de este pasaje que para poder conocerlo a Él, sus promesas y sus bendiciones, es necesario conocerlo íntimamente. Y entonces así podremos incluso decir: diré yo a Jehová. ¿Por qué le voy a decir a Jehová? Porque lo conozco de manera personal, porque lo conozco íntimamente. Y cuando yo conozco a una persona íntimamente, entonces tengo la confianza y la seguridad de poder hablarle y decirle, como dice incluso aquí, al Señor. Yo le digo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a conocerlo de manera íntima. Entonces, eso significa que al conocerlo, nosotros podemos confiar en Él. Cuando nosotros conocemos a una persona y que sabemos que es digna de confianza, entonces depositamos en ese sentido prácticamente nuestra vida en Él. Es decir, nuestra confianza la depositamos en esa persona, porque a través de nuestro conocimiento personal, a través de nuestra intimidad, nosotros estamos conociendo a esa persona. Y en ese aspecto el salmista dice:
el que habita, fíjense bien, no a cualquier persona, no a cualquier creyente, sino el que habita, el que logra hacer su habitación con el Señor en una intimidad completa, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente, morará. ¿Se dan cuenta? En esa intimidad, entonces nosotros podemos entender y comprender exactamente, podemos decirlo así, al Señor. Porque después de todo recordemos lo que nos dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza. No, alábese en este que se viene de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Ahora, para poder entenderlo y conocerlo, necesitamos intimar con Él. Y para poder intimar con Él, necesitamos habitar. Y entonces, hacemos nuestra morada con el Señor. La sombra del Omnipotente mora, nos protege, nos guarda. Y podemos nosotros, en ese sentido, decir, entonces sí, yo le voy a decir al Señor, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en que confiaré. Confío en Él porque lo conozco íntimamente. Como lo sabemos, los profetas de Dios conocían al Señor. Pero mis hermanos, a mí me llama poderosamente la atención, y mis amigos, poderosamente la atención, alguien que realmente conocía al Señor. Todos los profetas lo conocían, pero este profeta realmente conocía al Señor, el profeta Jonás. ¿Por qué digo que era un profeta que realmente conocía a Dios? Porque era un profeta que no solamente obedecía al Señor, definitivamente, pero lo conocía íntimamente. Fíjense bien, cuando Dios le dice a Jonás, ve a predicar a Nínive, aquella gran ciudad, predica contra ella lo que yo te diré. Entonces Jonás, en lugar de ir a Nínive era una ciudad agresiva, y era una gente cruel y terrible, enemiga de Israel. A causa de eso, Jonás no quiso ir y se fue en sentido contrario. Dice la Biblia que compró un pasaje en un barco que iba para Tarsis, para otro lugar, en sentido contrario a Nínive. Compró su boleto y se fue, ¿verdad? Pero si conocemos la historia, dice la Biblia que de repente vino un vendaval y se encrespó el mar y las personas tuvieron que echar a Jonás del barco. ¿Por qué? Porque a causa de él había venido aquel embravecimiento del mar. Y entonces después Dios había preparado un pez, lo traga y lo echa después posteriormente en tierra. Y nuevamente vuelve a decirle a Jonás el Señor, ve a predicar a Nínive, aquella gran ciudad, las palabras que yo te diré, el mensaje que yo te diré. Y entonces, contra su voluntad, fue Jonás a predicar a Nínive. ¿Y qué fue lo que predicó? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ni siquiera palabras caritativas o de salvación o de arrepentimiento, no. Nínive será destruida de aquí a 40 días. Luego, después que termina, se aparta, se pone en el desierto a ver qué va a acontecer. Espera que Dios la destruya. Pero no sucede así. El rey se arrepiente y la gente se arrepiente, ordena que todos se arrepientan, y entonces el Señor no manda contra ella el juicio que había dicho. Y entonces, ¿saben qué fue lo que dijo Jonás? No solamente se enojó, sino que dijo, ya sabía yo que los ibas a perdonar, porque te conozco que eres clemente y misericordioso. Clemente y misericordioso, te conozco. ¿Se dan cuenta? Era un profeta que conocía a Dios, de tal manera que se rehusó a ir a predicar. ¿Por qué? Porque él sabía que si las personas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y mis hermanos, eso es conocer a Dios. No en su desobediencia que se puede aceptar, no, sino que en el sentido de que él sabía que Dios era misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es conocerle. Y mis amigos y mis hermanos, en este salmo nos habla
que realmente quien conoce al Señor le puede decir: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. He ahí precisamente en este sentido cómo se da la protección del Dios Todopoderoso. En ese sentido, ¿por qué? Porque su mismo conocimiento, su propio nombre, ya Él es realmente una protección y una confianza que se puede tener en el Señor, en Dios. Pero no solamente eso. En segundo lugar, se da en el área misteriosa del Espíritu. Se da la protección de Dios. Versículos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Se dan cuenta? Todo aquí respira un aspecto realmente espiritual. Se da en el espíritu. Satanás tiene trampas inimaginables para cazar a las almas de los hombres. Tiene artimañas para poder someter a toda persona en sus propios lazos. Pero dice la Biblia que si nosotros realmente confiamos en el Señor, Él te librará del lazo del cazador. Nosotros encontramos con que en ese sentido el Todopoderoso, el Espíritu, puede protegernos de los malos espíritus. El que es misterioso puede rescatarnos de los peligros misteriosos. El que es inmortal puede redimirnos de las enfermedades mortales. ¿Por qué? Porque Él se especializa. Él es Dios, especialista en protección de los suyos. Él protege a aquellas personas que se atreven a intimar con Él. Intimemos con nuestro Dios. Aferrémonos a nuestro Señor. En ese sentido, nosotros podemos ver no solamente claro, sino que experimentar en nuestras propias vidas lo que nos dice aquí. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Si hay algo que nosotros ahora estamos experimentando y oímos y vemos exactamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la peste, el virus. Bien, si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros intimamos con Él, la promesa de Dios, las bendiciones que aquí se describen serán nuestras. Y entonces, dice la Biblia, Él te librará no solamente del lazo del cazador, sino de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, de la peste destructora. Se cuenta de un hombre influyente cristiano que en el periodo en que la plaga estaba haciendo estragos en la ciudad de Londres, decidió dejar su casa de la ciudad e irse a una casa que tenía en la campiña, en el campo. Cuando se estaba preparando para poder salir, preparando su carruaje y todo su equipaje, se arregló y se preparó y se arregló totalmente, y entonces, ya para subirse al carruaje, escuchó a uno de sus siervos que comentaba con otro de sus criados, y le dice, ¿a dónde? El criado le preguntó, ¿para dónde va nuestro amo? Dice, él se va al campo, porque parece que el Dios en el cual él cree solamente es el Dios del campo y no de la ciudad. Cuando él escuchó esto, se paró y reflexionó, caramba, este hombre me ha dado realmente un mensaje que yo debo de reflexionar en mi corazón. Desató los caballos que tiraban del carruaje, se bajó del carro, dijo que nuevamente recogieran su equipaje y lo pusieran, lo distribuyeran en sus respectivas habitaciones, y se quedó. Dijo, porque él pensó, mi Dios no solamente es Dios del campo, también es Dios de la ciudad. Se quedó. Y fue una bendición para todos sus vecinos que se infectaron,
que se infectaron con la peste y él nunca se infectó cuando tomó la decisión de confiar en Dios. Pero mis amigos, a veces también este tipo de pandemia, este tipo de pestes, a veces también tienen su lado positivo. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos nosotros podemos ver en realidad que es así. Como lo sabemos, podemos decirlo así. Se cuenta una persona que se dedica a estudiar las aves, que en una ocasión él quiso hacer un experimento. Tenía un gorrión que había nacido y crecido en cautiverio, es decir, en una jaula. Ahí había crecido. Él quiso hacer el experimento para ver si al soltarlo, este gorrión volaba. Salió al patio de su casa, tomó al gorrión y lo lanzó al aire. Este gorrión lo que hizo fue, con instinto, volar. Y se elevó alto, comenzó a volar, y voló alto en círculos, y comenzó a volar en círculos, en torno pues al lugar que él conocía, que era precisamente en la casa de aquella persona. Voló en círculos, estuvo volando, pero de repente la persona vio que como que el ave comenzaba a floquear, comenzaba a ir más despacio, hasta que cansado cayó en su pecho y cayó a tierra exhausto, cansadísimo. Entonces se dio cuenta que el instinto del ave era volar, pero no sabía cómo parar. Entonces, de cansado, cayó en el pecho de aquella persona y cayó al suelo totalmente exhausto y cansado. Si ha seguido volando, se muere. Y esto, mis amigos y mis hermanos, realmente es una parábola de nuestra vida. Nosotros por instinto nos movemos y andamos para allá con todo ajetreo y cosas por el estilo y no sabemos parar. Y esto es lo que nos ha sucedido actualmente en el mundo. Dios nos detuvo en seco y lo vemos realmente. La naturaleza necesitaba un descanso. Nosotros mismos necesitábamos un descanso. Que nosotros nos arrinconáramos prácticamente en nuestras casas y habitáramos en familia. Pero aquellos que conocen al Señor, más intimáramos con Dios. Nosotros lo vemos incluso a nuestro alrededor. Se cuentan muchas historias, por ejemplo, referente a los animales del mar. Ahora nadan tranquilos, nadando sin que nadie los moleste. Animales salvajes en medio de la ciudad, caminando tranquilamente. Se cuenta, incluso he oído de las algas marinas que salen por allá en Acapulco, que de repente se manifestaron de diversos colores, cosa que no se había visto. Pero no se había visto porque nosotros realmente en nuestro ajetreo, que nunca paramos, los molestamos frecuentemente y no permitimos que esta naturaleza descanse. Entonces Dios decide hacernos descansar, y si es necesario tomar medidas drásticas, las toma. ¿Y qué es lo que utiliza? Las pandemias, las pestes, para que nosotros aprendamos a descansar. Una de las cosas que incluso ya se ha perdido es la siesta. Ya el hombre, según él, tiene tanto trabajo que no quiere descansar. En cambio la Biblia dice en Cantares 1:7, dice: oh tú, a quien ama mi alma, dime dónde tomas la siesta al mediodía. ¿Dónde tomas la siesta al mediodía? ¿Por qué? Porque en la Biblia también se nos enseña de que nosotros debemos de descansar. Es más, Dios dio mandamiento para que a la naturaleza la dejáramos descansar. Cada 7 años, cada 7 días, estableció el descanso. Cada 7 años debían de descansar, debían de hacer descansar a la tierra. Y cada 49 años se liberaba para que la tierra descansara. Y la tierra daba sus frutos, la tierra llovía, la tierra manifestaba, es decir, llovía en la naturaleza
Actualmente todo se ha traspasado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos descansar y no permitimos que la naturaleza descanse. Por eso, mis amigos y mis hermanos, el Señor es todo sabiduría y utiliza estas pandemias para que nosotros aprendamos que la naturaleza también debe de descansar. Que esos grandes barcos, cruceros, que no sé para qué los ponen a funcionar, andan por allí echando a perder el mar, que es precisamente lo que molesta a los animales marinos. Es necesario que nosotros aprendamos la lección y sepamos descansar. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto parece incluso una blasfemia, ¿verdad? Sin embargo, es palabra de Dios. Al Señor se le identifica con esto. ¿Por qué? Porque la persona había intimado tanto que incluso él sintió que Dios era en esa naturaleza podía manifestarse sobre aquella persona que creía y confiaba en el Señor. Es más, nuestro Señor Jesucristo también lo dijo, que cuando en una ocasión, ya casi para ir a la cruz, dijo, vio a Jerusalén y lloró sobre ella y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Mis amigos y mis hermanos, Dios quiere que nosotros habitemos debajo de sus alas. Pero para esto necesitamos realmente intimar con el Señor, confiar en Él, esperar en Él, conocerlo íntimamente, y Él manifestará sus promesas en nuestras vidas. Y por último, infunde confianza y seguridad. Confianza y seguridad. Versículos 5 y 6 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Eso es confianza, eso es seguridad. No tendrás miedo de nada, de nada. El terror nocturno, en las noches, que es cuando más tenemos miedo, ¿verdad? Cuando baja la oscuridad sobre nosotros, sobre la ciudad, sobre el campo, y entonces prácticamente no vemos. En esos momentos de oscuridad y de terror, Dios está allí para protegernos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni una flecha, nada temerás, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En relación con esto, una experiencia personal. En Pablillo, mi rancho, mi pueblo, hace años, cuando yo era joven, hubo una fiesta muy grande en aquel lugar. En aquel entonces, mi papá era el consejo de vigilancia, es la modalidad de policía en esos lugares. Bien, pues a mi papá le tocó cuidar precisamente el orden en aquella ocasión en que se celebraba esa gran fiesta. Cuando yo estaba en la iglesia en esos momentos, cuando llegué en la iglesia en Galeana, cuando llegué del culto, pues encontré estaba la fiesta en todo su apogeo y mi papá pues andaba cuidando el orden. De repente, porque incluso yo me encontraba cerca de ese lugar porque mi mamá acostumbraba vender fritangas en ese tipo de fiestas, y entonces ella se encontraba en ese lugar también. Entonces ya fui yo a comer ahí donde ella se encontraba y estábamos comentando y platicando cuando de repente se suelta una balacera. Todo el mundo traía armas en ese lugar, ¿verdad? Y entonces soltó una balacera que de tal manera hubo confusiones, todo el mundo corría unos para un lado y otros para el otro, y entonces la balacera en todo su apogeo. Entonces por instinto yo dije, ¿dónde está mi papá? Y entonces corrí en medio de la balacera, corrí para buscar a mi papá. Entonces lo encontré en un lugar resguardado y protegido. Y al ver que estaba bien, entonces también pensé en mi mamá. Entonces me regresé en medio de la balacera y hubo heridos, muertos y cuantas cosas, pero en medio de la balacera yo regresé
y me encontré con mi mamá, y entonces ya todos nos resguardamos. En ese lugar, en esa ocasión, mataron al hijo del rico, del hombre más rico de Galiana. En esa balacera, allí murió y allí lo mataron. El Señor, después, yo pensé, el Señor realmente me protegió porque en medio de la balacera, yo caminé en medio, fui y regresé sin darme cuenta que lo que estaba en esos momentos realmente sucediendo. Hasta después reflexioné, ¿cómo fue que yo fui y regresé? Pero fue la protección de Dios. Y mis amigos y mis hermanos, el Señor realmente cumple su promesa. Ni mortandad en medio del día destruye. Si tenemos confianza en Dios, nada de esto nos sucederá, pues como dice un gran himno por ahí, el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal. Nunca vendrá ningún mal. ¿Por qué? Porque la protección de Dios es una realidad, si nosotros realmente confiamos en Él. Que la confianza y la seguridad sea parte de nuestra vida en estos momentos y siempre. Que sea Dios el que nos proteja y que nosotros nos abriguemos a la sombra de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.